y más o menos cómo se va haciendo el juicio. Ya sé, son muchas rayas, maestra, está bien lo de locos. Déjenme ver si lo puedo poner en grande porque casi no lo veo. Que mi computadora es así. Como podrán imaginarse, es un relajo. Ahí está. Un segundo, vamos a poner a todos estos chatos. Miren, ¿contra qué procede el amparo directo? ¿Okay? Este es después de un juicio. Hay un juicio ordinario, no sé si lo alcanzan a ver aquí. Es decir, tengo una sentencia de otro tribunal. Puede ser el fiscal, el agrario, el electoral, un tribunal penal, uno de arrendamiento, uno familiar, el que quieran. ¿Ok? Entonces, este amparo directo va a proceder contra la sentencia de ese tribunal. Este es el biinstancial. Quiere decir que ya existe un juicio previo y por lo tanto el siguiente va a ser directo. ¿Qué quiere decir directo? Que de ese juicio yo lo voy a promover, este juicio de amparo, ante el tribunal que me emitió esa sentencia. Y ese tribunal se va a encargar de mandarlo a un tribunal superior, que en este caso es un tribunal colegiado de circuito, ¿ok? Entonces, tengo el juicio ordinario, ¿qué pasa después? Sucede la sentencia y entonces interpongo una demanda de amparo directo ante la autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable en este caso? El tribunal que emitió esa sentencia y él lo manda a un tribunal de colegiado de circuito en esta forma, ¿ok? Hasta aquí más o menos. Ya como con el cuadrito se entiende un poco más. ¿Contra qué procede este amparo directo? Contra sentencias definitivas o laudos. Laudos es la sentencia en materia laboral o resoluciones que pongan fin a un juicio, ¿ok? Dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Cualquier tribunal, ¿de acuerdo? Respecto de los cuales no proceda ya otro recurso, es decir, una apelación. ¿Qué es lo que procede? Es un amparo directo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Tengo, a partir de que me emiten la sentencia, 15 días para interponerlo o 30 días tratándose de amparos contra leyes. ¿Cuáles son los amparos contra leyes? Cuando estoy reclamando la entrada en vigor de una ley ante el tribunal ordinario, ¿ok? Si se trata de eso, tengo más días. ¿Quiénes intervienen? Aquí es el agraviado quejoso, que en este caso es el particular, la autoridad o autoridades responsables, que para este supuesto en específico es el tribunal que emite la sentencia, ¿ok? Puede existir el tercero perjudicado, que en este caso siempre va a existir, que va a ser la primera autoridad que yo demandé, ¿ok? Y normalmente se notifica al Ministerio Público porque el Ministerio Público es el equivalente al acusador del Estado, ¿ok? Y todo esto es el procedimiento, ¿ok? El tribunal colegiado recibe la demanda de amparo directo por parte del tribunal administrativo judicial o del trabajo, del que se trate, y lo que hace es que revisa ese documento, ¿ok? Suponiendo el caso que quien interpone el acto es la autoridad responsable, también tiene 15 días para hacerlo, emite una sentencia, este tribunal colegiado, que ya es de la Suprema Corte de Justicia, y tenemos dos efectos. Uno, te dice que sí o te dice que no, siempre. Concede el amparo o lo niega. Es decir, si te concede el amparo, quiere decir que te está dando la razón de que efectivamente esta sentencia de acá, del tribunal ordinario, es incorrecta, ¿ok? Entonces te dice, ok, te concedo el amparo. Si te concede el amparo, pues ya no hay vuelta de hoja más que esperar a que transcurra el tiempo y esta sentencia que tenemos aquí, que te concede, sea ejecutoriada, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que con el transcurso del tiempo se haga firme y ya no pueda ser impugnada por ninguna vía,
¿ok? Si te niega el amparo, todavía tienes una vía adicional, que es otro recurso de revisión de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Esta es tu última instancia. Quiere decir que ni el tribunal ordinario, ni el tribunal de alzada, que en este caso es el colegiado, que depende de la Suprema Corte de Justicia, hicieron lo que tú querías que hicieran, lo que era correcto. Entonces tienes argumentos suficientes para decir que esta sentencia y esta sentencia que tenemos aquí son incorrectas. Entonces, ¿qué hago? Voy ante la corte a pedir que me revise todo el procedimiento, ¿ok? Y antes de este juicio, o sea, este juicio ordinario, pues puedo tener acá otro recurso, ¿eh? Sí, más o menos me entiendes. Son como distintos escalones para poder impugnar cosas, ¿ok? Ahí, ¿qué dice? Este es el amparo directo. El indirecto, que era el que decíamos que era de una sola instancia, es el que tenemos aquí arriba, ¿ok? ¿Contra qué procede? Contra leyes federales o locales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se emite una ley, por ejemplo, en enero, que sale el nuevo Código Fiscal de la Federación o la nueva versión de la ley del impuesto sobre la renta, yo puedo interponer un amparo contra esa ley completita porque me aplica, ¿ok? Contra cualquier artículo de esa ley porque es una ley nueva. No tengo que esperarme a que me ejecute ningún tipo de acto, sino que lo puedo hacer de manera inmediata. Procede contra tratados internacionales. ¿Por qué? Porque las jurisdicciones son extensivas, no nada más son a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Ok? Contra cualquier tipo de reglamento que sea emitido, contra cualquier decreto, incluyendo la resolución miscelánea fiscal y cualquier otro documento que tenga un carácter oficial, o acuerdo de cualquier naturaleza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que sale el acuerdo por el que cancelan la condonación de multas y recargos de X cosa. Ese, pues sí me puedo pegar porque a lo mejor yo tenía que pagar ese impuesto con multas y recargos y si no me los condonan, pues ya no puedo hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, también procede contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra la resolución previa. Antes de que yo llegue al tribunal, yo podría irme en un amparo indirecto. Un ejemplo de este tipo de amparo sería lo que hacemos con cuando nos llevan al torito. La resolución no es emitida por un tribunal. ¿Quién te lo emite? Un policía. ¿Estamos de acuerdo? Es otro tipo de autoridad que no tiene nada que ver con un tribunal. Entonces, contra esa resolución de esa autoridad, yo puedo interponer un amparo indirecto. De ahí a que lo gane, ese es otro boleto. ¿Ok? También procede contra algunos actos de los tribunales judiciales administrativos del trabajo, pero ojo, que no sean la sentencia, es decir, que estén ejecutados fuera del juicio. Por ejemplo, podría interponer un amparo indirecto por, se me ocurre ahorita, el embargo precautorio. No está dentro del juicio. A lo mejor yo estoy en un juicio ejecutivo mercantil, están ejecutando. Podría irme directo al amparo directo sin tener, digo indirecto, sin tener que esperar la sentencia del juicio como tal, ¿ok? Algo que esté por fuera de ese juicio. Los juicios normalmente tienen diversas instancias y distintos recursos, entonces contra todo eso puede proceder este juicio de amparo indirecto, ¿ok? Contra los actos del juicio que tengan sobre las personas, las cosas de una cosa que sea de imposible reparación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que me embargaron no sé, un bien inmueble y ese bien inmueble lo remataron. Ya no hay reparación. ¿Por qué? Porque ya no existe, o sea, el bien inmueble, si bien sí existe, ya no es mío. Pero ¿qué puedo hacer? Ejecutar un juicio para que se me pague el equivalente de ese
bien inmueble, que es un ejemplo muy claro de esto es lo que sucedió cuando Raúl Salinas de Gortari salió de la cárcel, que ejecutó todos los amparos para solicitar que se le fueran devueltos sus bienes. Sus bienes ya no existían, el bien ya era de imposible reparación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay que pagarle el equivalente actualizado en el tiempo para que el señor pueda tener de nuevo su patrimonio, ¿ok? Siempre y cuando lo gane, que fue el supuesto específico. ¿Estamos de acuerdo? Contra actos ejecutados fuera del juicio que afecten a personas extrañas a él. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo, autoridad, embargo un bien y resulta que el bien no le pertenece a la persona a la que estoy embargando, que era lo que hablábamos, por ejemplo, del arrendamiento. ¿Ok? Yo como tercero perjudicado, soy una persona extraña al procedimiento, extraña a cualquier juicio, pero puedo ampararme para que no me quiten mi bien en nombre de otra persona. ¿Ok? Contra leyes o actos de autoridades federales o de los estados que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o cuando bien estos invadan la esfera de la autoridad federal. Aquí, por ejemplo, se me ocurre una expropiación, que me quieren quitar el bien por causa de utilidad pública. Nosotros ya sabemos que la causa de utilidad pública pues sí existe porque la propiedad originaria es del Estado. Sin embargo, lo que te dan de remuneración en contra de eso bueno, la indemnización es muy pequeñita, lo cual implica que efectivamente cause un problema bastante grave. ¿De acuerdo? Entonces ahí podría utilizar este juicio de amparo indirecto. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo mismo, 15 días y 30 si son amparos contra leyes, pero ojo, en este tengo distintos plazos. El ejemplo más claro es si si lo que me van a hacer es privarme de la libertad, porque a lo mejor se considera que pude haber cometido un delito y no es 100% seguro, todos los amparos que ustedes ven en la televisión y en las noticias, que las personas que están sujetas a proceso realizan para que no los metan a la cárcel, son de esta naturaleza. ¿Ok? Ahí no tengo un plazo, puedo hacerlo de manera inmediata, no tengo que esperarme 15 días, o si el acto pasó hace 5 años y me lo están imputando ahorita, lo puedo hacer en este preciso instante. No tengo un tema con plazos, ¿ok? ¿Dudas? Aquí también. ¿Quiénes son las partes? Bueno, pues primero tengo a la persona que lo va a interponer, que es cualquier persona física o moral. Segundo, las autoridades responsables. Por ejemplo, si yo voy a meter un amparo indirecto en contra de algún acto en materia de impuestos, pues siempre tendrá que entrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, el administrador que lo haya emitido y hasta el oficial que lo haya ejecutado. ¿Ok? Todos los que intervienen dentro del proceso. Si existe algún tercero perjudicado, pues tendremos que mencionarlo. El Ministerio Público es de cajón y el procedimiento es este. Tenemos el acto reclamado, que ojo, aquí puede ser cualquier tipo de documento, de acto de autoridad o de reglamento, decreto o acuerdo. Se interpone la demanda ante un juzgado de distrito que también corresponde a la Suprema Corte de Justicia, pero es el que está más abajo. Tengo dos supuestos. Puedo solicitar que se suspenda el acto. Si se suspende el acto, se abre como un expediente aparte. Y si no, solamente tengo un expediente principal, que es el cuaderno principal. Si se solicita suspensión del acto, vamos a suponer que lo que me van a hacer es ejecutar un procedimiento administrativo de ejecución, en donde me van a quitar mis bienes, mis cosas, mis pertenencias de acuerdo al 14 y 16, pues eso no se podría. Tengo que garantizar para que me den una suspensión provisional o definitiva hasta en tanto no se resuelva el juicio, ¿ok?
Si no la solicito, se va directo. Por ejemplo, este incidente de suspensión también podría aplicar en los casos que estábamos comentando cuando se trata de delitos y me quieren meter a la cárcel, pues lo que quiero que me suspendan es la pena de privación corporal, es decir, que no me metan a la cárcel, ¿no? Que se lleve el procedimiento y yo me mantenga fuera del penal. Entonces, generalmente en esos supuestos de delitos siempre se va a promover. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque lo importante es que yo esté afuera, no adentro de la cárcel. Con independencia de las fianzas, etcétera, etcétera, podría solicitar esa suspensión de ese acto, ¿ok? Entonces, hasta ahí creo que ya no tenemos mayor problema. Tienen 24 horas para informar sobre la suspensión y se lleva a cabo una audiencia incidental en donde se niega o se conceden esos dos tipos de suspensiones, ¿ok? En fin, si me niegan, pues tengo derecho a que se me revise esa sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que es el que está arriba, que es el que veíamos en el amparo directo, y ahí tiene opción para decirme si sí o si no ese tribunal, o sea, todavía tengo una instancia adicional, ¿ok? Bien. Si no solicito toda la parte de la suspensión, solamente tengo el cuaderno principal, que es lo que tenemos aquí abajo. Hoy no sé cómo subirlo. Bueno, en el cuaderno principal se resuelve la parte principal, que es la demanda de amparo indirecto como tal. Si me faltan documentos o cosas, me realizan una prevención de 3 días para que aporte la información que sea necesaria. Después de eso, si cumplo con todos los requisitos, se admite la demanda, se notifica a las autoridades responsables para que rindan en un término de 3 días un informe justificado en el que solamente van a decir si es cierto o no es cierto que ese acto existe y por qué existe, ¿no? Y después de eso se les da un plazo para contestar la demanda que se puede ampliar hasta por 10 días adicionales. Las partes después de eso tienen una fase en donde contestan esa contestación, o sea, me la dan para que yo diga pues, lo que a mi derecho convenga y la otra parte también. En toda esa fase se concluye con una etapa de alegatos, en donde los alegatos es donde tú dices por qué tienes la razón, por qué sí pasa y por qué no pasa. ¿Ok? Y después de eso tienes, te conceden o no te conceden la demanda, ya te emiten una sentencia. El efecto de la sentencia es que te puede amparar al 100%, te puede proteger o te puede proteger para determinados efectos o definitivamente te puede decir que pues no te corresponde la protección de la justicia de la Unión, ¿ok? Contra esa sentencia, bueno, si la gané, pues ya bravo, tengo que esperar, ¿no? Pero en caso de que la gane, también mi contraparte pues tiene el recurso de revisión. Si yo la pierdo, también tengo el recurso de revisión de esa sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, ¿ok? Entonces, si existe algún tema superior que pueda llevarse a cabo de fondo, la Suprema Corte todavía es mi última instancia en donde se puede hacer una segunda revisión de amparo indirecto. ¿Ok? ¿Dudas? Creo que ya ahí más o menos está claro cómo funciona tanto para las autoridades como para los particulares. O sea, significa que en ambos tengo las dos partes, por lo tanto, las dos partes pueden llegar a, ¿cómo se llama? A recurrir la sentencia, no nada más una. Y evidentemente siempre que alguien gana, el otro va a estar inconforme por haber perdido y va a pelear hasta el último momento para tratar de ganar ese supuesto. ¿Ok? Entonces es muy poco probable que un amparo de cualquiera de las dos naturalezas se quede hasta ahí, sino que va a llegar hasta la última consecuencia. Por eso también no sé si han escuchado esa frase de que en ocasiones es mejor un mal arreglo que un mal pleito.
Porque si yo no tengo un defensor que conozca perfectamente bien todas las leyes y que aplique todo esto, no podría llegar hasta el final de los juicios y probablemente pierda desde el principio, como es el supuesto que les di en el caso práctico. Ese caso práctico está perdido. Prácticamente todo está perdido. Solamente había una cosa por ahí ganada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues tendrás que buscar la forma de en algún momento levantar eso. Es un muerto para un abogado. ¿Ok? ¿Más dudas? Todas, maestra, no entendimos nada. Bueno, Pero, este pero, es el pero primer entonces en avance el del caso, último tema. Pero entonces, en el caso de que es ahí, no soy yo, ah, Roberto, que, dime, que Roberto. en el caso práctico nos va a enseñar cómo sí se puede salvar. No, ustedes me tienen que dar el argumento para salvar eso. Bueno, Por está eso es bien. que lo tienen que leer, tienen que entender todo este relajo. Todos los juicios tienen más o menos el mismo esquemita. Se presenta una demanda. De hecho, lo que tienen ahí es esto. Tienen un recurso de revocación primero. Bueno, primero tienen una solicitud de prescripción. Luego, esa es emitida por, si no mal lo recuerdo, la Comisión Nacional, es un crédito emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue cobrado por el SAT. ¿Por qué? Porque ninguno de los organismos de gobierno, excepto el SAT, puede realizar los cobros de cualquier tipo de crédito generado hacia la nación. Por eso tenemos al SAT. ¿Ok? Entonces, el SAT es el representante de la nación para la fiscalización. Hasta ahí no tenemos mayor problema porque ya lo explicamos antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Con independencia de que sea de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que sea del mismo SAT o que se trate de impuestos, que sea una resolución, no sé, de economía, de gobernación, de donde sea, el SAT es el que se va a encargar del cobro coactivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? En ese caso, más o menos se los platico rapidísimo. Se solicita, les dicen que no, promueven un recurso de revocación ante el mismo SAT. El SAT les dice que no aplica y ahí vienen las razones del por qué no aplica y ustedes ya tendrán que saber leerlas de acuerdo a la fundamentación y motivación que vimos en el 14 y 16 de la Constitución. Entonces, les dicen que no, se van a un juicio de nulidad, pierden el juicio de nulidad, se van en amparo directo, está el amparo directo y está el recurso de revisión, porque los dos, tanto la autoridad como el particular se están peleando y en eso se queda el juicio, porque también lo pierden. Entonces, la idea es, necesitamos analizar el caso práctico para determinar en qué momento o cómo ese particular podría modificar esa situación y ganar ese juicio. Evidentemente, bueno, primero, yo no salgo ahí porque yo no lo llevé, ¿ok? Yo no lo puedo llevar primero en este momento porque soy funcionario público. Son documentos netamente didácticos, ¿ok? Entonces, si yo analizo todo lo que trae, incluyendo las sentencias, etcétera, 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 ¿qué es lo que va a pasar? Tendré que encontrar un punto de quiebre de ese documento en donde yo pueda argumentar que sí existe una violación a mi empresa, a mi particular, que en este caso es esa que estamos viendo ahí en específico. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes podrá armar un argumento muy diferente porque todos van a ver cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Son 60, son muchos. Lo que podemos hacer para que sea más simple y tranquilo es que podemos dividirnos en equipos de 6, así tendremos 10 equipos y uno de los que sobren, si les parece bien. Ustedes elijan a sus 6 compañeros, discuten el tema y arman un argumento para poder solventar eso. Ojo con el tema del crédito fiscal.
¿Ok? ¿Dudas? Profesora, una duda. Este, respecto a los casos que tenemos que resolver, este, ¿solamente se tienen que basar al resolver en los juicios o también Pues se en lo que complementa con dice los ahí, artículos? o sea, tú no te puedes ir más allá de lo que tienes en información. O sea, tienes que encontrar una estrategia fiscal y jurídica que te permita que ese contribuyente no pague las cantidades que dice ahí y que un tribunal te acepte, que en este caso ya tu tribunal es el que sigue. Bueno, depende de cómo lo veas. Hay dos salidas para ese. Solo hay dos. Ok, vale, gracias. La primera es el recurso de revisión de amparo directo ante la Corte, y tendrás que buscar los argumentos más o menos igual que como está ahí para poder llegar allá, y tendrás que buscar los artículos para poder armar un agravio en donde puedas decirlo. Y el segundo es regresarte a otro juicio de nulidad, básicamente. Pero para regresarte a otro juicio de nulidad, tendrás que encontrar el punto de quiebre exacto en donde puedes pelear algo que no está peleado, porque nunca puedes pelear dos veces la misma cosa. Ok, Entonces, gracias. básicamente yo ya les estoy dando las respuestas. El tema es desarrollarlas. ¿Ok? Y lo que van a ver tanto en cada una de las demandas son conceptos de impugnación muy largos, con jurisprudencias, con muchas cosas. Algo así tienen que armar ustedes. ¿Ok? Y entonces, si nos dividimos en equipos de 6 personas, pues 6 personas piensan mejor que una sola. Pero eso sí, necesitan leer todo. Es mucha información. Es casi como leer un libro de unas 3,000 páginas. Así que, pues, ¿por qué creen que se los mande por Drive? Si no lo han estado leyendo ya, les recomiendo que lo tomen como lectura ligera para los fines de semana, porque eso lo vamos a presentar poco antes de que termine el semestre. O sea que para principios de enero ya tenemos que tener nuestros proyectos más o menos armados. Nos queda un mes y medio, casi, bueno, poquito más. ¿Dudas? Yo tengo una Tendrán duda que encontrar los puntos más importantes. ¿Cuál es tu duda? no entendí lo de los 15 y los 30 días. Eso es para interponer. Nosotros vamos con plazos. Todo en materia fiscal tiene plazos. Si ustedes ya más o menos lo deben de saber. Si yo no pago mis impuestos en la fecha que tengo indicada, empiezan a generarse problemas. Lo mismo sucede aquí. Si yo no interpongo el juicio en la fecha que tengo que interponerla, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a perder mi oportunidad y ya no voy a poder impugnar nada. O sea, los plazos son elementales, siempre, ¿ok? Vamos a empezar a verlos un poco en notificaciones. Una vez que yo tengo conocimiento del documento, empieza a correr el plazo. Y eso puede ser por el buzón tributario, desde que me llega, si yo no lo abrí, tengo plazo prácticamente de 4 días. O sea, hay cosas que tengo que estar checando todo el tiempo. Entonces, ¿qué son los 30 y los 15 días? Son plazos. Dependiendo del tipo de acto que esté reclamando, tendré 15 o 30 días. ¿Ok? Mi plazo general son 15 días. Y ojo, son 15 días, tengo que revisar si son naturales o son hábiles. Si la ley no especifica, se debe de considerar que son naturales.
Eso es en términos generales para el derecho, pero hay quien sí lo considera como días hábiles. Y en los días hábiles, pues excluyo sábados, domingos y días festivos. Y tengo ahí un día específico que se le conoce como el día de surtimiento. Entonces, la mayor parte de las leyes te empiezan a correr los plazos a partir del día siguiente en que surten efectos los documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te lo entrego hoy y te doy un día de gracia para que lo leas, lo entiendas, y al día siguiente empieza a correr tu plazo. Que ese día de surtimiento, lo menos recomendable en la vida es tomarlo en cuenta. Siempre, siempre, siempre. El día que llegó, ese día empiezas a contar. ¿Por qué? Porque así por lo menos vas a tener un día de gracia para regar el tepache. ¿Ok? Entonces, olvídense del día de surtimiento. Como si no existiera en la vida. ¿Ok? Bien. Aquí tienen todos los juicios y recursos, cómo funcionan. Esto es lo que necesitan. Si quieren, pueden irse a las leyes. A lo mejor los artículos no están actualizados, pero prácticamente es lo mismo. Están al final de la presentación de procedimiento administrativo de ejecución.